Bueno, pues nada, muchas gracias por venir a esta charla. Espero estar a la altura. No es una charla tan técnica como las que han dado nuestros compañeros de antes, pero espero que sea por lo menos una charla. A mí esta charla me gusta hacerla divertida y sobre todo práctica, ¿no? No voy a contar cómo funcionan las tripas de la tecnología, pero sí casos, usos prácticos que le podemos dar a algunas de las tecnologías que tenemos al alcance de la mano. Algunas las podemos fabricar nosotros, otras las podemos comprar. Bueno, pues eso ya iremos viendo. En este caso voy a hablar de radio. Sabéis que hace unas semanas hubo un apagón y nadie sabía qué pasaba. Y de hecho todavía no sé si alguien tiene muy claro qué ha pasado. Yo creo que sí, que más o menos se sabe ya lo que ha sucedido. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Vale. Pero claro, ¿qué pasaron los primeros momentos, ¿no? Cuando de repente estábamos muchos de nosotros trabajando y yo, por ejemplo, estaba en una reunión y ¡puf! Se apagó, hacía frío ese día, ¿eh? Yo tenía un calefactor ahí y digo, mi mujer ya me va a regañar porque he puesto el calefactor ahí a todo lo que da y he saltado los plomos. Me di cuenta luego que estaba el ascensor parado, el portal no tenía luz, la urbanización no tenía luz y ya me asusté cuando me asomo a la ventana y veo que los semáforos de toda la calle están apagados y digo, uff. Pero bueno, pues como hay un edificio en obras al lado, pues hasta una excavadora que ha tirado un cable y ha roto toda la luz del barrio. Y nada, me meto en el móvil y de repente empiezo a hablar con colegas y me dice alguno, oye, ¿se ha ido la luz en tu barrio? ¿Se ha ido tal? ¿Sí? Ya dices, uy, 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 ahí, ¿qué pasa, no? Le preguntamos a un colega que está fuera de Madrid y en otra comunidad y dice que también se les ha ido la luz. Ahí es donde nos empezamos a poner nerviosos, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué ha pasado? Algo los que trabajamos en ciberseguridad diríamos ya, un ataque, un ataque, un ataque. Ya nos están atacando los rusos, los chinos, ¿no? Y claro, ya empiezas a preguntarle a tus colegas que sabes que viven fuera de España. Yo tengo un colega que vive, tengo colegas por todo el mundo, ¿vale? Pero tengo uno que vive justo en Portugal y otro en Francia, en el sur de Francia. Y me dicen, en el sur de Francia tampoco hay luz. Y en Portugal tampoco hay luz. Hablamos ya enseguida con Jesús Angosto de Ceuta, Melilla, con Igor Lukic de Hackron, que está en Canarias, y dicen ellos, sí, yo sí tengo luz. Digo, ostras, qué cosa más rara. Entonces, claro, dices, a ver, ya está, voy a poner las noticias, voy a poner el telediario para informarme a ver qué está pasando, ¿no? Y no hay luz. Dices, claro, ¿qué hago yo ahora, no? Entonces, los que somos radioaficionados, ahí es cuando nos sale la sonrisilla y decimos, este es mi momento. Este es el momento que llevo toda la vida esperando, ¿no? El de sacar las radios que nadie tiene y ahora soy yo el que va a estar informado y nadie más va a estar informado. Solamente otros radioaficionados o los que tengan una radio a pilas. ¿Quién tiene una radio a pilas? Levantad la mano. Bueno, ostras, pues he de reconocer que me sorprendéis, ¿eh? Poca gente tiene ya una radio a pilas. Yo he traído aquí un montón de cacharros y esto es una radio a pilas, pero no es una radio a pilas cualquiera. Esta tiene una dinamo, ¿vale? Hace mucho ruido para cargar, pero funciona. Tiene panel solar y bueno, pues al final te puedes informar con esto. Esto está súper guay. Os recomiendo que tengáis una de estas, ¿vale? Y si no, las de pilas de toda la vida. Entonces, yo ahora voy a empezar ya con las slides. Pude enterarme un poquito de qué pasaba por dos cosas. Primero, porque le pregunté el poco tiempo que tenía de Telegram, WhatsApp y tal a los 4 colegas que estaban un poco por ahí y me dijeron, yo sí tengo luz, yo no tengo luz. Y entonces ya dices, vale, parece que es algo peninsular. Y luego, por supuesto, ya encendí mis radios y demás y estuve preguntándole a colegas de Alemania, de Polonia, de Suecia, Noruega, de África, países del norte de África, del centro de África, estadounidenses, por supuesto, y claro, ya vas haciendo el check, ¿no? De tú sí, tú no, tú sí, tú no, y ves que todo el mundo tiene luz menos la península. Luego a eso hay que sumarle que dentro de unos días será 1 de mayo, por lo tanto parecía, si quieres hacer daño, pues bueno, atacas más el 1 de mayo, ¿no? O el día antes o algo así. Entonces no parecía, había como indicadores de que no podía ser un ataque. Entonces ya es cuando ya empiezas a flipar y a escuchar a la gente sus teorías conspiranoicas, ¿no? Yo he escuchado de todo y ya sé que yo soy radioaficionado y que vais a pensar que voy a hablar bien de los radioaficionados. No, no voy a hablar bien de los radioaficionados, de todos, ¿vale? Hay mucha paranoia también, yo he oído hasta de ovnis, hasta de reptilianos, hasta de terraplanistas y de todo. Entonces, al final, aquí lo que tienes que hacer es escuchar a todo el mundo, intentar ser objetivo y sacar tus propias conclusiones y contrastar, ¿vale? Bueno, ¿quién soy yo? Esta es la parte menos interesante de todas y además no le dedico mucho tiempo. Yo soy el fulano este de aquí, me dedico a la ciberseguridad, soy profesor en la Universidad Complutense de Madrid, dirijo
o coordino varios másters de Big Data, Data Science, Inteligencia Artificial y Ciberseguridad. Y luego, aparte, soy un pesado de la Free Software Foundation y de la Electronic Frontier Foundation, en el que siempre que puedo le doy la chapa, sobre todo a Alfonso, y a toda la gente que tengo la oportunidad desde hace ya muchísimos años, porque creo que es importante. Y soy de los que sigue pensando que todavía es muy importante. Quizá más importante que nunca. Y luego soy radioaficionado. Mi nombre es Javier Domínguez Gómez, pero en el mundo de la radio soy Ecoalfa 4 Hotel Sierra Hotel. Ese es mi identificativo. Mola, ¿eh? Ecoalfa 4 Hotel Sierra Hotel. ¿Te tienes que presentar así? Sí, sí, te tienes que presentar así y luego tienes que utilizar unos lenguajes que más adelante veremos, ¿vale? A todo esto no tengo redes sociales, ¿vale? No tengo LinkedIn, que yo creo que ya casi se puede clasificar como red social, ¿no? Porque ya se habla de todo menos de trabajo, ¿no? Es lo único que tengo y lo tengo un poco por la universidad y por los alumnos, ¿eh? Si no, de hecho, me interesa bastante poco lo que se habla en LinkedIn, muy poco. Lo de CryptoRed y poco más. ¿Vale? Dejo de hablar de mí y voy a hablaros, mira, esta charla voy a enfocarla de la siguiente manera. Voy a ir rápido porque solo tengo media hora. No voy a hablar de nada profundo ni científico, no voy a hablar de ondas electromagnéticas, que eso sí que mola muchísimo, pero podríamos hablar durante horas, ¿vale? Voy a hablar básicamente de qué frecuencias hay, para qué se usa cada una, un ejemplo de radios para hablar en esta frecuencia, en esta frecuencia, en esta frecuencia. Un poquito de antenas, que es una de mis pasiones, las antenas, hacer antenas. Me gusta hacer antenas con chatarra, además, con basura. Y luego, además, os voy a comentar un tema de una tecnología llamada LoRa, ¿vale? Que creo que es muy interesante, que ya la conocí hace mucho tiempo, pero siempre ha estado ahí, hasta que un día me hizo así en el hombro Alfonso y me dice, oye, ¿has visto esto de aquí? Y digo, joder, ya me has liado, tío. Que no puedo, que no tengo tiempo, ya me has liado. Entonces me pongo ahí a cacharrear con Alfonso y hemos visto una cosa súper interesante. Bueno, os voy a contar un poquito hacia el final sobre esa cosa tan interesante que hemos visto, ¿vale? Y el objetivo de esta charla no es que salgáis de aquí como expertos ni nada de eso, sino plantar la semillita de la curiosidad de lo chulo y lo guay que es esto de la radio. Al final también dicen que lo que nos diferencia a un operador de radio de un niño es el precio de los juguetes, ¿vale? Porque al final para nosotros son nuestros juguetes, ¿vale? Y que yo creo que de aquí podéis salir alguno, con que una o dos personas salga de aquí diciendo, me voy a sacar la licencia, me ha molado, ya está, ya eso es todo un éxito, ¿vale? Y si por lo que sea os convenzo a todos, pues genial. Ya os pasaré luego en la última slide la manera de contactar conmigo, que puede ser por radio si me pilláis, y si no, pues ya os va a sorprender. Os va a sorprender, ¿vale? Lo que va a suceder a continuación te sorprenderá. Vale, bueno, entre toda la chatarra que he traído, voy a ir contando un poquito lo de las bandas y según vaya hablando de una banda que es más propia para entrar en ella, una radio, pues os pondré aquí un ejemplo. Esto lo hago también para que sea un poco más entretenida la charla, ¿vale? No solo sea la chapa de los megahercios y de las bandas y las frecuencias, sino también de cacharros que podéis luego bajar si queréis y podéis, entre comillas, palpar, ¿vale? La radio grandotas, mejor tocarla poco, ¿vale? Porque es del año 79, es una joya, funciona y tiene un precio incalculable, pero a mí me gusta traerla y enseñarla, ya está, ¿vale? Venga, bandas atribuidas. Aquí veréis unas bandas que pone 23 centímetros, 70 centímetros, 2 metros, cosas así. ¿Alguna vez habéis oído hablar de las bandas de radio en estos términos? O dicho de otra manera, ¿aquí hay alguien que sea ya operador de radio o radioaficionado? ¿Uno? Hace mucho. Bueno, ahora vamos a hablar del hace muchos años. Ahora vamos a hablar del hace muchos años porque yo también lo soy desde hace muchos años, desde que yo tenía unos 8 años más o menos, pero bueno, yo realmente aficionado a la radio de verdad, ya de mayor, ¿vale? Pero hace muchos años era un mundo muy diferente, era casi un juguete para niños, en los años 80 y 90, ¿vale? Ahora ya es un tema serio. Bueno, pues los que ya sois radioaficionados ya conocéis este tipo de nomenclaturas para las bandas, pero los que no, si alguna vez escucháis a un radioaficionado hablar y decir eso de estoy en los 40 metros, hoy he estado en los 2 metros. Bueno, pues se refiere a esto, ¿vale? Son unos rangos de frecuencias que van desde la columna izquierda a la derecha, ese rango de frecuencias en megahercios, que es como se miden las frecuencias de radio. También lo conoceréis con otros acrónimos como son UHF, VHF, HF y MF. Esto sí que os suena más, ¿verdad? Esto yo creo que sí que le suena a más gente, sobre todo lo de VHF y UHF. Y a los muy viejos del lugar les sonará también de cuando la tele era UHF, ¿eh?
Bueno, también hablaremos de eso, también hablaremos de eso. Bueno, vamos a ver un poquito así por de arriba abajo, no me voy a entretener mucho, ¿vale? De en qué consiste la banda UHF, para qué se usa, quién lo usa y con qué cacharro se usa. Se usa ya para temas, bueno, los 70 centímetros sí que se usa para walkie-talkies. Sí, aquí tengo, no lo he sacado, no he tenido tiempo, pero mientras os lo cuento lo voy sacando. Fijaos, los walkie-talkies, los radioaficionados, si veis en internet a radioaficionados hablar y demás, los veréis que muchos tienen walkie-talkies, ¿vale? Tal cual, como esto de aquí. Esto es un walkie-talkie, como el de la policía, como el de los bomberos, como el del SAMUR, como tal. Parecido, sí, parecido, ¿vale? Estos walkies son para operar en UHF y en VHF. Yo tengo aquí dos, le puedes quitar y poner la antena. De hecho, a este le he puesto una antena chiquitita, pero podríamos enchufar a este otro otras antenas más grandotas, ¿vale? Esto se puede comprar aparte y esto, pues al final lo que consigues es tener un poquito más de ganancia, un poquito más de alcance, un poquito mejor de calidad de recepción y de emisión, ¿vale? No se la voy a poner, pero para que veáis el tamaño de estas antenas. A ver. ¿Vale? ¿Qué creéis que pasaría si yo voy por la calle con este cacharro diciendo CQ, CQ, Eco Alfa 4, Tel Sierra Tel, ¿me recibes? Pues, compañero. ¿Qué pasa? Que, claro, la gente te va a mirar diciendo, oye, ¿y el zumbao este quién es? Y luego también puede pasar que venga la Guardia Civil o la policía y diga, usted, venga para acá, ¿ese cacharro qué es? Y entonces es un momento también que muchos radioaficionados estamos esperando que suceda para decir. Y entonces sacas la licencia y le dices, tengo papeles, tengo la licencia, ¿vale? Tengo aquí mi autorización para poder llevar estos cacharros. Entonces, cuando muchos de ellos te dicen, ah, vale, vale, circule. ¿Por qué? Porque no le han parado nunca a nadie con una radio y no saben qué es lo que hay que hacer. Pero si das con alguien que te pide papeles, yo los tengo todos y los llevo encima siempre. Bueno, visto el tema walkies, ¿qué podemos hacer con los walkies? Pues hablar por pares. Uno tiene un walkie, otro tiene otro walkie y tiene que haber un alcance entre las antenas. Si no hay alcance porque uno está muy lejos del otro o hay edificios o montañas o lo que sea, hay repetidores. Aquí en Madrid, en la Sierra, hay uno que se llama Bola del Mundo, que se creó creo que en los años 50, 60 y es una maravilla. Funciona, es el mejor repetidor que hay en la península. Yo he llegado a hablar con estos cacharros con gente de León. De León. Ha llegado una pasada, ¿eh? Con estos walkies, 4 vatios de potencia. Vale, los dejo por aquí. Más cosillas. Luego, la parte de 23 centímetros, ¿qué es? Bueno, con estas bandas se pueden hacer muchas cosas, pero hay una joya de la corona que es el rebote lunar. Eso se supone que en el mundo de la radioafición es el hito más difícil de conseguir. El rebote lunar, que consiste en emitir una onda de radio que rebote en la superficie de la Luna, te vuelva de vuelta y la recibes, ¿vale? Lo consigue muy poca gente. Para ello se necesitan equipos muy caros, muy potentes y unas superantenas que alucinas. Bueno, voy a poner alguna foto ahora de las antenas, ¿vale? Normalmente el radioaficionado o el operador de radio que lo consigue suele recibir un diploma que es joya de la corona. De hecho, lo exhibe con orgullo, diciendo, mira, soy de los pocos que lo ha conseguido, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitas para hacer un rebote lunar en la banda de 23 centímetros? Fijaros, no sé si se ve bien la antena, pero esas antenas se parecen a las antenas que no son de un radioaficionado, sino son antenas industriales, ya de esas gigantescas, ¿no? Fijaros estas antenas. ¿Os imagináis tener una de estas en la azotea de vuestra casa? Parecen casi armas militares, ¿no? Bueno, pues una está en Baleares, otra está en California, otra en Milán, están sacadas de internet y no son de ninguna base militar, son de operadores de radio que se han gastado un pastizal en estas antenas, en unos aparatos de radio mucho más caros que estos y lo consiguen, ¿vale? Luego también tenemos otros ejemplos de gente que se han flipado un poco con las antenas, por ejemplo esta de Suecia, se ve al tío y se ve la antena, ¿no? ¿Veis la antena? Eso es medio campo de fútbol. Y este tío de Suecia también, de Kilafors, pues cuando le veo yo aquí, cuando vi esta foto, le hice zoom al tío, ¿vale? Digo, este tío es mi héroe. Este tío, fíjate, mira la cara, qué contento está. ¿Eh? Te puedes imaginar lo contento que puede estar su pareja, sus hijos, si los tiene o no, con la afición que tiene. Mira lo que ha montado en su casa. Bueno, pues con esas pedazos de antenas se puede hacer un rebote o intentar hacer un rebote lunar, el máximo hito en la operación de radio, ¿vale? Venga, dejamos el humor un poquito de lado, 70 centímetros.
también llamado de título primario y sirve para eso, radiolocalización por pares, lo que hemos dicho, ¿vale? Walkie-talkies, para hablar si vais a los scouts o tenéis hijos o sobrinos que van a los scouts, pues muchos también utilizan de esto, pero ojo, que yo a muchos grupos de scouts les he preguntado, chavales, ¿tenéis licencia? No, no tengo licencia. Y digo, a ver, déjame el walkie, de repente lo miro y es un Baozeng de estos chinos que puedes comprar en Temu por 4 euros. Y diréis, no, 4 euros, imposible. Este me ha costado 4 euros y me lo compré no porque necesitara otro walkie, tengo ya un montón, sino solamente porque no me creía que esto podía llegar a mi casa. Digo, venga, voy a perder 4 euros. Llegó. Tardó 3 meses en llegar, pero llegó. Bueno, pues con esto funciona perfectamente. ¿Sabéis lo que he hecho? A la guantera del coche, de emergencia. Me aseguro de que esté cargado y a la guantera del coche. Este ya no vale 4 euros, ¿vale? Este ya vale, estos valen, bueno, este es barato, ¿eh? Este vale unos 90 euros. Tenéis walkies desde 50, 60, 100, 120, 200 euros. Yo creo que más de 200 euros ya es un poco chorrada, ¿vale? Tenéis walkies que funcionan de maravilla por menos de 100 euros, ¿vale? Venga, vamos al VHF. VHF es esta de aquí, esta banda de 2, 4, 6 metros, con esos rangos de megahercios. Y si os estáis preguntando, oye, y cuando yo escucho Rock FM o la SER o la COPE o Radio Nacional, ¿eso dónde está por aquí? Eso es VHF y está ubicado en este rango chiquitín de aquí, ¿vale? El rango comercial, la radio de toda la vida que tenemos en el coche para escuchar música y las noticias. El resto de banda, ¿para qué se usa? Se usa para radioafición, donde en los 2 metros también operan operadores de radio con walkie-talkies y con radios de este tipo, ¿vale? Y luego en los 4 y 6 metros también son operadores de radio con otro tipo de radios, son radios un poquito más especiales, ¿vale? Que hasta hace no mucho requerían de un permiso especial. Es decir, que incluso teniendo licencia de radioaficionado, para operar en estas bandas necesitabas como un permiso especial. Bueno, pues eso lo retiraron y ahora cualquiera de los radioaficionados con licencia ya también podemos operar en estas bandas de 4 y 6 metros. Y ahora viene la favorita de los radioaficionados, y la mía, por supuesto, que es el HF, ¿vale? De hecho, los más talibanes y los más ortodoxos de la operación de radio dicen que los de los walkies no son operadores de radio. Esos son aquí cambio corto, tal, no sé qué, que no son operadores de radio. Yo creo que sí. Yo creo que radio es todo. E incluso esto. Esto también no te convierte en operador de radio porque no puedes operar, pero sí para hacer radio escucha, que es súper importante. De hecho, si queréis iniciaros, lo primero que tenéis que hacer es escuchar, escuchar y escuchar. Y con esto, una radio de estas podéis hacerlo porque esto no solo sirve para la radio comercial, sino que es de onda corta y te permite escuchar radios tan exóticas como radios de Corea del Norte, de la India, de China, los platillos esos de la música tradicional china que ponen todo el rato para cubrir toda la banda y que la gente no se pueda comunicar con walkie-talkie y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces está curioso, está muy bien, yo os recomiendo que empecéis por aquí. Esta concretamente vale un dinerillo, vale, pues no me acuerdo ahora, ¿cuánto vale, Alfonso? ¿20, 30, 40 euros? Están 40. 40 pavos, ¿no? Bueno, pero yo creo que merece la pena tener al menos una de estas. Si no, pues una radio de toda la vida. Lo que pasa es que en la radio de toda la vida vais a escuchar solamente radio comercial, lo que hemos visto antes, ¿vale? La COPE, la SER, Radio Nacional. Esto te permite más, ¿vale? Más cosillas. HF, los 10 metros, los 12, 15, hasta los 80. Claro, aquí ya empezamos a hablar ya no de walkies, sino de radios como esta de aquí, ¿vale? Como ya no tengo el micro, hablo un poquito alto. A ver, esta radio tiene 100 vatios, estas tienen 4. Con esto llego, usando repetidores, llego a León, he llegado a Málaga, llegué una vez, pero eso yo creo que fue una suerte de la leche por propagación. Por cierto, la antena, ¿has visto? Esto se puede doblar, está guay. Bueno, con esto a dónde llego, ahora os voy a poner unas slides de a dónde he llegado yo con 100 vatios y con una antena que es un cable de 18 metros de largo que va del punto A al punto B. Está en la azotea de mi casa. Me colé ahí y esto va a salir en internet. ¿No? Bueno, me ponéis ahí un pitido, ¿vale? Vivo en una comunidad de vecinos y pregunté, oye, para una antena de radio, y me dijeron, oye, @policía.
Y digo, vale, me esperé ingeniería social, ¿vale? Te esperas un poquito a que venga el portero más joven de todos, que es nuevo, que lleva poco, en verano, además te vas a una hora que esté un poquito cansado y aburrido, te pones un chaleco amarillo del coche, con esto enchufado a bola del mundo, que es el repetidor, donde suena... Entonces te acercas ahí al portero y dices, perdón, ¿me deja las llaves de la azotea que tengo que subir a una revisión de...? Sí, sí, toma, toma. Ya está. Subes, te cuelas, le... y ahí es donde inspeccionas y tomas medidas, ¿vale? Ahora voy a hablar en serio, ¿eh? Esto no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque te puedes buscar un lío, ¿vale? Yo lo hice, pero luego me corregí y lo hice bien. Yo volé para saber si podía montar lo que en mi cabeza tenía, ¿vale? Que es, puedo poner un cable de aquí a allá de 18 metros y con un cable que cuelgue por la cornisa y que vaya a la ventana y tal, y vi que sí que podía y dije, venga, vamos a hacerlo bien. Entonces tuve que hablar con un montón de vecinos y de tal, convencerles de que es un estudio científico, de no sé qué, no sé cuántos, que tengo licencia y además es que si me ponéis pegas, me puedo poner muy, muy cabezón y me voy a salir con la mía porque la ley me protege y tengo derecho a poner mi antena. Y al final dijeron, venga, vale, ponla. La puse y es un cable. Las antenas que hemos visto antes, bueno, vamos a ver un poquito esto de los 10, 12 metros, qué tipo de radio son y un poquito las antenas también vamos a ver, ¿vale? Las antenas que hemos visto antes no tienen nada que ver con lo que tengo yo. Lo mío es un cable, así de cutre y de chatarra, un cable, así, una raya. Que cuando voy a casa miro ahí y veo el cable, así un poquito guiando los ojos veo el cable y digo, joder, cómo mola mi cable. Con eso me comunico con medio planeta. Lo que sí que necesito que sea un cacharro bueno es la radio, ¿vale? Pero siempre se ha dicho en radioafición que tan importante es tener una buena radio como una buena antena. Y si la antena no es buena y es un poco así do it yourself, como la mía, por lo menos que esté lo más alto posible y que esté libre de ruidos, de árboles y de cosas así, ¿vale? Bueno, aquí hay unos ejemplos de los cacharros, las radios que se usan para estas bandas. En la banda de 10 metros, y esto aquí, tomad nota mental, ¿vale? Porque yo he hablado de licencias y de permisos. Hay una banda que es la de 11 metros concretamente, que se sitúa en los 27 megahercios y es lo que se ha llamado toda la vida la banda CB, Citizen Band, la banda ciudadana. Eso es una banda que no necesita licencia, por lo tanto podríais ir a una tienda de radios ahora y decir, quiero una radio de banda ciudadana y te la puedes llevar y la puedes usar y no te vas a meter en líos. No os voy a engañar, en la banda de 11 metros de banda ciudadana hay muy poca gente hoy en el año 2025. Cuando yo era chinorri y era así pequeño, pues era la banda que todo el mundo tenía. ¿Por qué? Porque no hacía falta licencia, no hacía... Bueno, miento, sí que hacía falta tener una licencia, pero era la de mi primo. Da igual, ya está. Yo usaba la de mi primo, ¿vale? Hablábamos con camioneros, transportistas, gente que estaba por ahí, había muchísima actividad. Hoy en día hay muy poca. Si esto se sube a internet y me escuchan radioaficionados, no creo que haya nadie que me contradiga esto. La banda ciudadana está muy pobre, ¿vale? Ahora, te cambias a los 15 metros, a los 20, a los 40, a los 80, es espectacular. Ahí hay un montón de gente, además de muchos lados del mundo. Decía nuestro colega David Maruán, dice, la radioafición a mí me ha servido también para aprender inglés. Total, total, para aprender inglés te tienes que hablar con gente de otros países, así que te toca escuchar para ver cómo hablan en inglés. Es un poco difícil porque al principio soy un poco... Y dices, claro, aquí no mola mucho aprender inglés así, ¿no? Pero luego ya con buenas radios, buenas antenas, oyes mejor y es súper guay, ¿vale? Tenéis que tener cuidado porque en el HF, como metáis en ese mundo, podéis llegar a tener lo que llamamos un cuarto de radio así, ¿vale? Y si tenéis familia, no van a estar muy contentos, ¿vale? La factura de la luz, esas cosas, ¿vale? Y sobre todo el caso que se les hace, ¿no? Que con este tipo de cosas, pues es como que al final estás todo el día ahí metido escuchando a otras personas que no son tu familia. En fin, bueno. No, es verdad, ¿eh? Es broma, pero es verdad. Venga, seguimos por aquí. Más cosillas. La banda de MF es esta banda de aquí. Esta es una banda de 160 metros y es una banda muy un poco extraña y no la usa demasiada gente. Suele ser más activa porque es de propagación nocturna, suele ser más activa por la noche. Para poder operar en esta banda necesitas unas radios un poco extrañas, como estas de aquí, o sea, o tienes un radión de la leche, esa puede costar 15.000 euros esa radio. O la de la derecha, digo.
y la de la izquierda son unas radios un poquito extrañas. Pero es que quiero que os fijéis en la foto de abajo, donde no sé si se ve bien, pero hay como 4 cañas de pescar y un coche. ¿Veis el tamaño del coche? Os podéis imaginar el tamaño de las cañas y ese cuadrado que ha formado cómo es. Bueno, si tienes intención de operar aquí, primero necesitas una radio como las de arriba, que operen en 160 metros, y luego tienes que usar un poco las matemáticas, ¿vale? Raúl Siles decía siempre que en una charla no hay que poner fórmulas matemáticas, ¿no? Bueno, pues esta es una formulita de nada, ¿vale? Para saber la longitud del cable que tienes que emplear para hacer yo que había dicho que mi antena tenía 18 metros, ¿no? Para esa radio de ahí. Bueno, 18 metros de cable. Pues para operar en esta banda tienes que calcular cuántos metros de cable voy a necesitar. Entonces coges la constante 142.5 y lo divides entre la frecuencia en la que vas a operar en hercios, no en megahercios, que en este caso es 1810 kilohercios, entonces en hercios son 1,81 y eso es la longitud del cable que necesitas. Necesitas una antena de 80 metros de cable. O sea, ¿cómo montas eso? Entonces ya eso no puedes subir a la azotea de tu casa y montarlo o no es tan fácil. Yo lo he hecho, ¿vale? Pero es una locura, no, es una súper locura, ¿vale? Bandas atribuidas a la radioficción ya las hemos visto, UHF, VHF y demás, y diréis, ¿y esto es todo o hay más? Pues hay más, siempre hay más, ¿vale? Igual que todo siempre puede ser peor, también en esto de las bandas también hay para arriba y para abajo. Por encima del UHF está el SHF, EHF y por debajo del MF están las bandas LF, ¿vale? Son muy raras y poca gente ha oído hablar de ello. Se suelen usar las muy altas para radioastronomía y las muy bajas para radioayuda y para radiodifusión. Por cierto, esto de HF es alta frecuencia, ¿vale? High frequency, very high frequency, el VHF, ultra high frequency, el UHF. Pues el SHF y el EHF es algo así como ultra mega super que te cagas de HF, ¿vale? O sea, para arriba. Y insisto, esta charla no pretendía ser de ondas electromagnéticas y eso, pero al final las frecuencias es la frecuencia en un tramo, ¿vale? ¿Cuántas onditas hay de radio? Pues cuanta más frecuencia, pues es la ultrafrecuencia, ¿vale? Si hay poca onda, solo hay una o media, pues ya vas bajando la frecuencia, ¿vale? Esto es súper interesante, pero vamos, cómo me mola el GIF ese del tío. Vale, esto es un ejemplo así rápido que lo he puesto aquí en 5 minutos de a dónde puedo llegar yo. Además, estos son los contactos que hice así como en una semana, ¿vale? Con la antena esta del 18 metros de cable y una radio de... Oh, por cierto, no es esta radio, ¿eh? Es esta otra. Es esta más chiquitita que tengo aquí en un maletín, ¿vale? Con esta radio es de HF y con esa antenita que tengo en la azotea, pues he hecho todos estos contactos. ¿Qué es hacer un contacto? Porque claro, ahora los chavales con las redes sociales que el contacto es contactar, ¿no? Oye, te mando una solicitud, me has aceptado. No, un contacto en radioafición es algo un poco más serio. Es, no solamente te escucho, sino que te hablo y me confirmas que tú me escuchas. Y además lo hacemos con una serie de códigos. Y esos códigos al final, pues tiene que establecerse que se ha hecho un QSO, QSL, te recibo, estoy en QRV, ¿vale? Es una locura esos comandos. Te los tienes que aprender si te quieres sacar la licencia. Algunos de ellos te los tienes que aprender, ¿vale? Pero solamente cuando has confirmado la recepción con otra persona, una conversación muy propia y muy habitual en el mundo de la radioficción es el, oye, dame un reporte de qué tal me escuchas y todo eso, ¿vale? Entonces te van dando unas cifras y te van diciendo. Voy a ir rápido, ¿vale? Aquí simplemente es el detalle de todos los países en los que he contactado con alguien que me ha confirmado y tengo un certificado de que hemos hablado. Los que sois operadores de radio, pues sabréis que esto puede parecer ¿en serio has hecho eso? Bueno, pues es bastante normal, ¿vale? No es ninguna proeza. Es bastante normal, pero anda que no es chulo, ¿eh? Esto es muy chulo. He llegado a Tailandia, ¿eh? A Tailandia. Y la potencia eran 10 vatios. Es verdad que tuve que hacerlo en Morse, ¿vale? Con este cacharrito de aquí. ¿Vale? Esto es una llave de Morse. Tienes que saber Morse. Yo sé Morse. ¿Soy la persona que más Morse sabe del mundo y el más veloz con el Morse? No, voy despacito. Creo que tengo unas 18, 19 pulsaciones. ¿Vale? Pero, ostras, mola mucho, porque es lo que de pequeño has visto en las películas y dices, yo quiero eso. Eso que hacen los espías, lo quiero aprender. Lo aprendes, lo estudias, lo practicas y mira, hablé con un tailandés con Morse,
me recibió, me dijo que me recibía perfectamente. Cuando le dije estoy en España, me dijo, wow, España, ¿qué potencia tienes? ¿500 vatios? Y le digo, 10. Dice, venga, ¿10 vatios? Pues sí. Claro, fue un día que se alinearon los planetas, era de noche, había buena propagación, el sol se estaba portando bien y demás, ¿vale? El sol es muy importante, ¿vale? Las manchas solares, los ciclos solares. Ahora mismo estamos en un ciclo solar que nos permite a los aficionados a la radio operar muy, muy bien, mejor que años anteriores, ¿vale? Voy rápido, que sé que me estoy quedando sin tiempo. Bueno, aquí esto simplemente es, la televisión y la radio están por aquí y esto está estipulado por el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, el CENAF, ¿vale? Ministerio para la Transformación Digital y demás. Antenas de radio más típicas. Aquí voy a ir a toda pastilla. Estas son las antenas de hilo, ¿vale? Supongo que las habréis visto en alguna farolilla, en alguna azotea, en alguna cosilla así. Y estas son antenas de apertura. Estas las habréis visto en antenas de radiocomunicación, de repetidores de telefonía, en el pirulí, cosas así, ¿vale? Estas son muy chulas, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, esto... Y estos son los dipolos directamente. ¿Qué es un dipolo? Pues son dos cables en forma de V o en recto y que se juntan por el medio y eso que se junta por el medio se enchufa a una radio. Y creedme, de verdad, esto sé que es muy hacker esto, pero yo es que he llegado a hacer un dipolo sin ningún artilugio electrónico de nada, sino con un cable de cobre del Leroy Merlin. Y he hablado con toda España, con toda la península entera he hablado, con un cable del Leroy Merlin, sin circuitos ni nada. El cable pelado, así, enchufado, sin más. No es lo ideal, no es lo más óptimo, porque lo más óptimo sería que pusiéramos un balloon, un que es un cacharrito, pues, se puede costar unos 50-60 euros, pero es una cosita muy pequeñita. Es una cosa como esto, ¿vale? Donde en las cosas rojas estas, en los bornes rojos, pones un cable para allá, otro cable para allá y por aquí cuelga el cable que va a una radio, ¿vale? Esto 50-60 euros sería óptimo. Pero yo que soy muy punky, digo, voy a probarlo sin balloon y sin un, a ver qué pasa. El tarea hacker, no, el voy a probar a ver qué pasa. Pues oye, de repente dices, vale, no se oye súper claro, pero se oye y me oyen. Y he tenido conversaciones, ¿vale? Fantástico. Aquí tenéis unos dibujos donde se representa cómo quedaría, ¿vale? Tenéis que ponerlo en un palo muy alto o muy largo, ¿vale? Entonces, Borja, espero no hacerte daño, ¿vale? Ni nada. Pero esta cosa me flipa y siempre que hay una charla de estas lo hago, ¿vale? ¿Sabéis lo que es esto? Y os lo paso por encima de la cabeza a todos, ¿eh? Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Mira, ¿vale? Esto, ¿sabéis lo que es? Esto lo he usado yo para subir el ulum, balón y a los cables. Es una caña de pescar, comprada por Amazon. Una caña de pescar de 10 metros, la más larga que haya. Me fui al Decathlon y me decían, solo tenemos de 8 metros, de 7. No, necesito más, de 14 metros, de 15. Vi esta, la compré, es de fibra de vidrio. De carbono no las compréis, ¿vale? Porque de carbono, como haya tormenta, os podéis ir para el otro barrio, ¿vale? Y lo que quiero deciros es que yo sé que muchos de vosotros os mola la ciberseguridad, el mundo del hacking, el mundo de los ordenadores y tal. Aquí de momento no hemos hablado de ordenadores en ningún momento, pero sí estamos hablando de hacking. ¿Estamos haciendo una antena con una caña de pescar y un cable de Leroy Merlin? Sí, esa es la esencia del hacker. Esa es la esencia del hacker, ¿no? Voy a coger lo que tenga a mano y voy a ver cómo me las apaño para hacer cosas chulas, ¿vale? Nada, esto simplemente, si queréis operar solamente en una banda muy concreta, pues aquí tenéis, como esto se grabará y ¿vale? Digo, pues si queréis echar fotos, lo podréis ver luego en casa. Son un poco las longitudes que ya las he calculado de cable que se necesita para operar en según en qué banda. Y desde la de 10 metros hasta la de 80 metros. Si queréis llegar lo más lejos posible, pues necesitáis un mástil o un palo de 14 metros. ¿Vale? Bueno, esto es un vídeo que no sé si se oye. A ver, ¿lo veis? No. Va a haber eco, sí, va a haber eco. Le has dado a la única. Eso es mi coche, la caña, el cable, para que veáis que no te lo cuento, sino que te lo enseño, ¿vale? Voy a ponerlo un poco hacia el final, que me estoy quedando sin tiempo. ¿Está? Con esto
Me pude comunicar con un palo y con 2 cables. Ya está, le quito el audio. Sí, sí, sí. Venga, si queréis subir a la azotea de vuestra casa y poner algo así, bueno, que sepáis que yo me entretuve un ratito haciendo dibujitos de cómo quedaría, cuánto de cantoso va a ser y lo que van a tardar en llamar a la policía a los vecinos, ¿vale? Entonces dije, ¿qué hago? ¿Monto la caña de pescar así, de esa manera, y que cuando vengan los vecinos y estén a 2 kilómetros ya vean el palo y digan qué han puesto ahí? Luego además hay gente que cree que estas cosas dan cáncer de sida y cosas así, ¿vale? Entonces... oye, ¿qué hago? ¿Me la juego o no? Pues ahí también hay que ser un poco pájaro, como Kevin Mitnick, ¿vale? También hay que ser un poco pajarillo, un poco hábil y dices, no, el palo para arriba no, vamos a probar a hacerlo así. Y entonces tiras el cable, no pegado al suelo, pero sí elevado con unos palitos que no se ven tanto, pero te tiras ahí 100 metros de cable rodeando media urbanización. Y luego con una cosilla enrollada ahí, y lo bajas ahí a la planta en la que vivas y dices, a ver, voy a probar. Y de repente te llevas la sorpresa y dices, ostras, que es que estoy hablando con Polonia, que estoy hablando con Lituania, que estoy hablando con el República del Congo. ¿Cómo mola? ¿Eh? Eso te da una sensación que es como cuando hackeas tu primera aplicación web o haces un SQL injection por primera vez en tu vida y dices, "Uy", te entra así un escalofrío, pues es lo mismo, ¿vale? Solo que esto no va de ordenadores. Ya voy acabando, ¿vale? La radioafición es un pasatiempo en el que las personas se comunican en frecuencias de radios de uso no comercial. Esa sería un poco la teoría, ¿vale? Pero es muy importante que entendáis esto, sobre todo lo tercero, ¿vale? Hay que ser curioso, paciente, atento, creativo, imaginativo. Me voy a leerlo todo. Creativo, imaginativo, ordenado, cuidadoso, respetuoso, ¿vale? Hay que ser todo eso, ¿vale? Porque si no te va a ir muy mal en ese mundillo, ¿eh? La gente te ignora, te ningunean y ya está. Aparte de que podrías llegar a tener problemas si eres muy pesado. Hay un tío que lleva ya un tiempo que se dedica a tirarse eructos todos los días a todas horas. Y otro que ponía hace tiempo frases de chiquito en la calzada. Y de repente ya no, ¿vale? Entonces supongo que ya la han cazado y han visto que está ahí molestando. También hay gente locas en todos lados, ¿eh? Vale, tener ganas de aprender, como en cualquiera de las disciplinas del hacking y demás, ¿vale? Ganas de aprender, de cacharrear, de voy a ver qué pasa. Me han dicho que lo tengo que enchufar aquí, pero no lo voy a enchufar aquí, lo voy a enchufar allá a ver qué pasa, ¿vale? Ese tipo de cosas. Aprender, ¿vale? Y sobre todo escuchar, 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 ¿vale? Y la licencia. La licencia. Si queréis operar sin licencia, radio escucha, como hemos dicho, ¿vale? O si no, cacharritos SDR, como este de aquí. Este cacharrín SDR al que le he puesto un rollo del papel de cocina con unas patitas, ¿vale? Con esto puedes pillar satélites NOAA para ver, son satélites meteorológicos y cosas así. Oye, esto es la leche. Con este cacharrín me conecto con el espacio y puedo mm, comunicarme e incluso puedes mandar alguna señal. Lo que es que necesitas mucha potencia, ¿vale? Pero se podría, ¿eh? Podría. Es STV, eso es una charla que tengo pendiente de hace tiempo de hablar yo con Alfonso para cómo mandar imágenes por radio, ¿vale? Se pueden mandar con varios protocolos. Hay uno que se llama STV que me encanta. Para temas de esteganografía, ¡buah! Espectacular. Luego están los walkies PMR, que los podéis comprar en el Decathlon, que esto incluso los niños lo usan para jugar. Banda ciudadana y radios ya un poco más potentes, ¿vale? Reglamentos, hay un reglamento en el Boletín Oficial de Estado que dice, si quieres operar en radio tienes que tener una licencia, ¿vale? Esto lo voy a pasar a toda pastilla porque... Pero bueno, ahí queda grabado para que si queréis paráis el vídeo y os lo leéis, ¿vale? El artículo 10 que dice que tienes que pasar 2 exámenes. 2 exámenes, ¿vale? Y sí que os voy a poner es un momentito para que veáis. Eso es donde tienes que ir a examinarte aquí en Madrid, ¿vale? Es ahí el ministerio, está por los ministerios y por Cuzco. Os voy a poner algunas preguntas de exámenes para que flipéis con la dificultad, ¿eh? Bueno, los códigos que te tienes que aprender, el alfa, bravo, Charlie y tal, eso es una chorrada, ¿vale? 2 exámenes. Uno es de prueba de electricidad y radioelectricidad. Las preguntas del examen son del tipo, ¿un kilo ohmio equivale a? Y dices, ¿en serio? O sea, ¿esta es la pregunta? Vale, pues 1000 ohmios. Y a lo mejor estoy siendo un poco sobrado porque a lo mejor alguien dirá aquí, pues yo no lo sabía. Bueno, os puedo garantizar que el A, B, C, D, las otras 3, era perro, gato y kilómetros. O sea, cosas así, ¿vale? La velocidad de la propagación de las ondas electromagnéticas en el vacío es...
constante. ¿Esto qué es? Una antena de tipo directiva. Bueno, pues os fijáis en la flecha, direccional, directiva. Bueno, es que es súper intuitivo, ¿vale? Bueno, esto ya igual es un poquito más así, un acoplador de antena. Esto tienes que saber que es un acoplador de antena y si no te lo han enseñado nunca, ya está. Y luego está el otro examen que es el de reglamentación. Recuerda un poco las del coche, ¿no? Las de mecánica y las de las leyes y las señales, ¿no? En comunicaciones, B o J es Bravo, Oscar, Juliet. Joder, es que vaya preguntas, ¿eh? En serio, es muy fácil. Es que, y creo que cuesta 30 y pico euros y luego 60 por otro lado. O sea, os podríais sacar la licencia, ¿vale? Las preguntas son una chorrada. Vale. Hace poco un colega, esto es importante y es serio. No voy a decir el nombre del colega porque no me ha dado tiempo ni a preguntarle si puedo decir su nombre, ¿vale? Pero un colega que también se dedica a la radioafición puso un mensaje en el que dijo, oye, a raíz del apagón, que sepáis que la gente está hablando de usar las radios estas. Todo el mundo está hablando de usar las radios en los telediarios y demás. Días después, todo el mundo que se compre un walkie-talkie. Todo el mundo al Temua por el walkie de 4 euros. Y este colega lo que dijo es, cuidado, cuidado, porque es verdad que todos podéis ir a comprar un walkie-talkie, pero necesitas licencia, ¿vale? Y bla, 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 bla. Y lo pone ahí un poco bien. Además, este colega se documenta súper bien. Es una de las personas que más sabe de radio que yo conozco. ¿Y sabéis lo que pasó? ¿Os imagináis qué es lo que pasó? Porque esto lo hizo en redes sociales. Eso que yo no tengo. Pues él lo hizo en redes sociales. Esto es lo que pasó. ¿Lo leéis? ¿Se lee? ¿Hay algo que no esté prohibido en este jodido país? Entrar ilegalmente en un país, bien. Usar un walkie-talkie, mal. Bueno, ahí entramos un poco en el mundo de las opiniones, ¿no? Pero de repente alguien te dice, me suda la polla, subnormal. Y ahí te quedas y dices, ¿cómo? Pero si yo era muy educado diciendo la normativa, el artículo 10, hay que dar la licencia. Redes sociales, ¿vale? Estas son las redes sociales que yo conocía antes de Internet, ¿vale? Las redes sociales de ahora no las tengo porque no me gustan nada. Me pasan estas cosas, ¿vale? Cuando eso me ponéis los pitiditos, de las palabrotas. Bueno, ya estáis viendo lo que pone, nos la pena, no sé qué, y feo, ¿no? Te empiezan a decir cosas así, ¿vale? Entonces, puesto que la gente es así y no quieren sacarse licencia, pero quieren jugar a ser un redneck de lata de Budweiser y la gorra del maga, bueno, no está todo perdido, ¿vale? Primero, puedes saltarte la ley, como han dicho por aquí, me suda la no sé qué, vale, pues te la sude, ¿vale? Cuando tengas problemas, igual luego lloras. Pero también podemos usar banda ciudadana, que no la usa casi nadie, pero a lo mejor con todo lo que ha pasado empieza a coger vidilla. Y luego tenemos también tecnologías como LoRa, que viene de Long Range, que es una tecnología que está pensada para comunicaciones que utilizan muy poquita energía y llegan muy lejos, ¿vale? Esto al principio se pensó para dispositivos IoT, es decir, por ejemplo, para el APRS, ¿vale? Que son dispositivos meteorológicos, puertas de garaje, cositas así, ¿vale? Y también para hacer seguimiento de coches, de vehículos. Y también redes mesh, que al final son como unas redes en forma de malla y bueno, pues como veis aquí en la foto de redes mesh, hay unos aparatos muy sofisticados, muy chulos, unos walkies ahí parecen un poco especiales, que no son como estos, ¿vale? Pero, claro, primero os explico un poquito cómo funcionaría, ¿vale? Esto no tira para nada de Internet, ¿vale? Son redes independientes de la red de Internet, cosa que está muy bien si os mola la privacidad y demás, ¿vale? Porque además luego se pueden cifrar las comunicaciones y eso es algo que está permitido. En radioafición no está permitido cifrar las comunicaciones, está súper prohibido, pero hay una pequeña franja en la que sí que te permiten cifrar la información y es esta. La franja en la que opera LoRa, que son en los 433 MHz más o menos, pero esa sí necesita licencia de operador de radio, pero luego está la franja de los 868 MHz que te permite operar sin licencia y te permite cifrar. Genial, lo que nos gusta, ¿no? No tener licencia y cifrar las comunicaciones, ¿no? Bueno, yo prefiero tener licencia, pero si por lo que sea quisierais, 868, ¿vale? Al final la cosa va de que mucha gente tenga un dispositivo de red mesh, ¿vale? Como un nodo, algunos repetidores y luego te vas moviendo y mientras estés dentro del alcance las comunicaciones se replican, ¿no? Y llegan a los nodos.
Esto suena un poco sofisticado, pero es que Alfonso me pasó el otro día un proyecto que lo estuve leyendo con detenimiento, que es el proyecto de Meshtastic.org, os recomiendo que lo visitéis, en el que te dice, mira, por muy poquito dinero te compras aquí unos nodos, como estos de aquí. Luego, de forma opcional tienes ahí un nodo repetidor y ya si te quieres flipar y montar tu propia red mesh, puedes hacer nodos repetidores, subirlos a los tejados de los edificios o a las farolas y que sean autónomos porque se alimentan con energía solar, con un panelillo solar. Los paneles solares y montarlo de esa manera es un poquito más caro, sale como 130, 150 euros cada nodo. Y luego los cacharrines estos, los nodos y los repetidores, creo que me han costado, ¿cuánto han costado? 14 euros o por ahí. 14 euros que con una carcasa, una antenita súper guay y tal, que si no creo que me han costado como 6 o 8 euros. Son estos de aquí. Esto es un nodo, ¿vale? Para que veáis el tamaño que tiene. Esto es un nodo, ¿vale? Lo tengo en la mano así en crudo, ¿vale? Muy chiquitito. Lo suyo es ponerle una carcasita, que ya, bueno, el do it yourself, ¿no? Lo podéis poner en un tupper, incluso en la propia cajita de plástico en la que viene. Está guay, ¿vale? Esto tiene un alcance y lo probé el otro día con mi hijo, que dije, vete para allá en el barrio y yo para allá, casi 3 kilómetros. 3 kilómetros y no gasta nada. ¿Sabéis a dónde lo enchufé? ¿Qué utilicé como batería? Una linterna de estas de power bank. Una linterna de estas un poco flipadas, de las que llegan. Estas linternas son la hostia. Tiene un alcance de, no sé si de 8 kilómetros o algo así, ¿vale? Pero también son un power bank. Entonces, las enchufáis por aquí, ¿vale? También valdrían unas pilas, una batería de móvil antiguo, cositas así. Le enchufáis esto y con eso podéis tirar. Y yo estuve mandándome mensajes con mi hijo de, hola, probando, 1, 2, 3, tal, no sé qué, todo cifrado con AES 256. Sin ningún nodo repetidor, de nodo a nodo, es decir, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Y nos recibíamos perfectamente. Había edificios de por medio, había árboles de por medio, había coches, tráfico y en ciudad. Imaginaos en el campo, abierto, en llano, donde no había nada. Y 3 kilómetros casi, 2,7. Entonces, ¿qué pasa si quiero llegar más lejos? Bueno, pues lo que tendríamos que hacer es poner repetidores de estos solares en las farolas, que no te van a dejar, es súper ilegal, ¿vale? Pero te subes, se pones un chalequito amarillo, le dices al portero que tienes que hacer no sé qué, dejas ahí una cosita de, uy, se me ha caído esto aquí y ya está. Pones nodos en puntos del mapa donde quieres, ¿vale? Es una broma, obviamente, eso no lo tenéis que hacer, no lo hagáis, ¿vale? No lo hagáis, por favor, ¿eh? Os recomiendo que no lo hagáis. Vale. Los nodos los metéis en el propio plastiquito, en un tupper, donde sea, con su antenita, y luego, pues como muestra la imagen de la derecha, podéis hacer ahí una red de comunicaciones en forma de malla, que es lo que viene siendo una red mesh, ¿vale? Pues este tiene un maletín como el mío, pero mucho más chulo. Y por cierto, los dos nodos son estos que yo me compré el otro día. Están súper baratos, por AliExpress se pueden comprar. Vale, pues ya estoy terminando, última slide. Pros y contras. Pros que tiene todo esto de las redes mesh, que alcanzas decenas de kilómetros si usas algún repetidor, bueno, todos los kilómetros que quieras, porque si pones nodo, repetidor, nodo, hasta donde llegues, ¿vale? Y si no usas nodos repetidores, 3 kilómetros, que no está nada mal. Para hablar con el vecino de 2 o 3 urbanizaciones más para allá o casas para allá, perfecto. Con tus padres, con tus primos, con quien sea. El consumo es irrisorio, o sea, no consume prácticamente nada, súper poquito, ¿vale? Y esto es ideal para ponerlo con una batería, unas pilas o algo que lo único que tendrías que ir luego a ir cambiándolas, ¿vale? Si lo dejas puesto de manera fija en algún lado. Es resistente a interferencias, la verdad es que funciona súper bien y tiene un coste, como hemos dicho, 6-8 euros, que si lo compras en plan con una antenita guay y una carcasita de plástico guay y tal, te vas a 13 euros. Por cierto, 13 euros, 2 nodos, me vinieron los dos, ¿eh? Luego los repetidores sí que valen un poquito más, tipo 20, 25 euros, y luego ya los solares, esos ya valen más pasta. Los contras, pues bueno, a ver, la baja tasa de datos. No os penséis que aquí te puedes enrollar a hablar, ni mandar audios, ni vídeo, no se puede, ¿vale? Esto es texto, pero oye, para comunicarte está súper bien. Otro contra que yo le veo es que la capa física es propietaria, no es libre, es un hardware que no te muestran cómo lo tienen montado y cómo lo hacen, por lo tanto te tienes que fiar un poco. Y parece mentira que yo esté hablando de esto, ¿eh?
recomendando usar cosas que no son libres, pero bueno, al final con ingeniería inversa, si alguien se anima, pues estaría encantado de incluso echarle un cable, a ver cómo funciona e intentar replicarlo. Y luego tiene restricciones de tipo duty cycle, que en las bandas ISM son esas bandas de radio destinadas a que cualquiera sin licencia pueda usarlas, ¿vale? Pero esto del duty cycle es que no te puedes enrollar mucho rato hablando. Es que hablar un poquito y te callas para que hablen otros, ¿vale? Y luego hablas otro poquito y te callas para que hablen otros. La gente que habla todo el rato por radio le pueden dar un toque de atención diciendo, oye, tú, ya, venga, que hay más gente que quiere hablar en esta banda, ¿vale? Creo que era un 1% del tiempo de cada hora o algo así, y el resto tienes que estar a la escucha. Eso sería de manual, de libro, casi nadie lo hace, ¿vale? Hablas un rato y ya está. Y luego el último de los contras, que es el peor de todos, que es que al estar ahí a la intemperie con un tupper en un tejado, pues que podría subir alguien de mantenimiento y decir, oye, ¿y esta mierda qué es? A la basura, fuera, o lo quitan o lo que sea. Y entonces, bueno, lo perderías, ¿vale? Perderías pues tus 30, 40, 50 euros que te ha costado el nodo repetidor, los 14 euros si se trata de un nodo y, bueno, algunos de ellos que son un poco más caros tienen GPS. Recibirías una alertita de dónde están y verías por dónde se lo están llevando, ¿vale? También alguien lo podría ver por la calle, romperlo, tirarlo, que le caiga un rayo, la lluvia, la humedad, etcétera, ¿vale? Eso es lo malo, está ahí un poco a la intemperie. Pero oye, también, ¿no? El acercarte allá a ver cómo están tus nodos y demás, ¿no? Vale, pues ya está. Si queréis contactar conmigo, o bien por la radio, Eco Alfa 4 Hotel Sierra Hotel, y me podéis escribir una carta. ¿Os acordáis eso lo que era? Un papel, un boli, ¿vale? Pues esto no es coña, esto es de verdad, ¿eh? El apartado de correos 81041. Javier Domínguez Gómez, me lo mandáis ahí una carta y os juro que si me mandáis una carta, ¡pum! ¿Preguntas? ¿Preguntas? Venga, por aquí. ¿A este del rebote lunar? ¿O es de MyPresto? Sí, total. Es un sujétame el cubata. Es un... No. Yo no lo he hecho, ¿eh? No tengo presupuesto, ni radio, ni antenas. Bueno, la antena me la podría a lo mejor intentar hacer, pero no, necesitaría una potencia de 5.000 vatios o algo así. O sea, ahí sí que dejo sin luz al barrio. Vale. Sí, yo creo que es un tema para demostrarle que puedo hacerlo. Entonces, los señores suecos esos que hemos visto con esas antenas de la NASA, pero que no es la NASA, que es su casa de Suecia, esos han invertido, aparte de muchísimos miles de euros, probablemente pertenezcan a una asociación de radioaficionados profesionales que compiten y demás, y luego pues dicen, venga, y lo consiguen. Y cuando lo consiguen, pues joya la corona y puedo presumir de que yo lo tengo, ¿vale? Una Sí. pregunta. Venga, por aquí. Vamos a decir que son 5.000 vatios. Y hacer un array loco, un array de antenas loco en el que pones muchos bichos pequeños y desfasadores con SDR, por ejemplo, y emites, digamos, 10 vatios, pero te haces una antena cuya superficie de varios kilómetros a base de... Entiendo. Vale, para poder salir de la ionosfera, esto es como atravesar un muro. Tú, si te estampas contra un muro con una bicicleta, el muro no lo atraviesas. Pero si te estampas con un coche a 200 por hora, a lo mejor sí, ¿no? No, pero si tú haces un array muy grande, en realidad al final tienes sumando la antena. O sea, tú dices sumando las potencias. ¿Eh? Sumando las potencias. Claro. Vale, así sí, claro. Muchos de muy poca potencia y pones muchísimos. Ya se podría hacer algo. Así supongo que sí, pero te tengo que decir que no sabría cómo hacerlo yo, ¿vale? Pero supongo que la gente con conocimiento podría hacerlo. Ahora, supongo que si montas algo de esas dimensiones, te llamará alguien para preguntarte qué estás haciendo. Porque puede que interfieras con el espacio aéreo, con satélites y tal, y a lo mejor tienes algún tipo de problema chungo. Por cierto, mira, ya que dice esto, los que hacen rebote lunar normalmente es gente que se suele preparar para ello y suele hablar con las autoridades competentes para decir, oye, soy así de loco, así de zumbado, voy a hacer esto, que sepáis que si por lo que sea estoy emitiendo a una potencia espectacular y me cargo algún satélite, pues soy yo, ¿qué tal? Entonces, es posible que le digan incluso, usted no puede hacer esto estos días o a estas horas o en este espacio en este lugar del espacio. Es complicado, ¿eh? El que hace eso se suele preparar muy bien y hacerlo todo de manera muy legal.
sea, hacer un rebote lunar de manera hacker total, yo creo que te podría causar problemas. Pero me encanta la idea y, hostia, cómo molaría, ¿eh? ¿Cómo molaría meterse en problemas con eso? Vale, ¿alguna pregunta más? Venga, por aquí. Igual que has comentado de Sí. Vale. Entiendo que no es una muestra representativa para todos los que estáis disfrutando, pero habrá mucha gente que por 4 euros haya pillado el de turno demo y no se haya sacado la licencia. Sí. ¿Qué controles hay? ¿Cómo vas a controlar? Porque más de uno habrá, bueno, habrá muchos que 4 euros Sí, sí. y nada más, habiendo sido la luz hace una semana, pues habrá Sí. Hay No es que habrá, lo hay. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que los que sí que estamos con licencia escuchando, lo normal es escuchar cosas como CQ, Eco Alfa 4, Hotel Sierra Hotel, me recibes, tal, no sé qué, sí, te recibo, QSL. Entonces, cuando uno de esos que dices tú opera por aquí, dice, ¿qué pasa, tío? Y es como, perdona, tu identificativo. ¿Qué identificativo? No sé qué, cabrón, tal, no sé qué. Y entonces es como, vale, ya está un gamberro haciendo el gamberro. Y los hay, ¿eh? Los hay en todas las bandas, todos los días, a todas horas. ¿Qué pasa? Que se les hace el vacío. ¿Qué pasa cuando ya no eres una persona que simplemente toca las narices un ratito para molestar, sino que eres como estos zumbaos que ponen cosas, además creo que son grabaciones, lo ponen 24 horas, pum, a chiquito la calzada, eruptos, cosas así, ¿vale? Eso estás cometiendo un delito, porque estás haciendo un uso de la banda de radio que no permites que los que tenemos licencia la usemos con normalidad. Entonces podríamos llamar a la Guardia Civil y entonces le podrían localizar y se le cae el pelo. Hay multas que van desde los 5.000 euros hasta 2 millones de euros. ¿Sabes cómo se le caza? Triangulando. Haces así, y dices por aquí, por aquí, por aquí, por aquí no, por aquí no, por aquí sí, vale. Entonces van triangulando, eso lo haría la Guardia Civil y al final te llaman. Lo de la triangulación para pillar a alguien emitiendo es un concurso que hacemos también los aficionados a la radio, se llama la caza del zorro. Es un tío con un walkie-talkie emitiendo pitidos pegado a la parte de atrás de un coche, yendo por ahí, y los demás con sus radios yendo detrás para saber dónde está. Bueno, son cosas que hacemos, pero si lo hacemos nosotros, imagínate lo que podrá hacer la Guardia Civil. Sí, sí, bravo. Si alguien está mintiendo todo el rato, Sí. Si al final está la gente que haya comprado un montón, hazme cuenta con que la ley te dice hacer radioaficionado. Te entiendo, sí, sí. Es muy pesado conmigo, porque te voy a sacar la licencia. Yo me compré uno de esos. Es verdad que no lo uso, pero no debería traerlo. Pero voy a decir una. Para oír los 40, que me da. Claro. Gilipollez, para eso no tienes un modo. Voy a decir una cosa que no es muy popular en el mundo de la radioafición. Esa gente lo tiene, pero ¿Vale? a lo mejor lo usará, pues no sabe usarlo, ¿no? Pero Tú imagínate que estamos en la situación de la Dana, ¿vale? Y no tienes a nadie a tu alrededor y se está ahogando tu familia. Y tienes una radio y no tienes licencia. ¿Qué haces? ¿Vale? Digo que no es popular porque parece que estoy como promoviendo, ¿no? El que la gente lo use sin licencia. No, que vaya por delante, ¿vale? Si se puede tener licencia, mejor siempre. Ahora, soy el primero que si no tuviera licencia tengo que pedir ayuda, socorro, ni CQ, ni QSL, ni QSO, ni leche. Socorro, ayuda, me muero, me ahogo, socorro, por favor que venga alguien, ¿vale? Y si la Guardia Civil te oye, lo primero que te van a preguntar no es por la licencia, sino ¿dónde está usted? Calma, tranquilo, donde esté, vamos ahora para allá, por favor, haga pitidos así, cada 15 segundos, por favor, y te localizan y van. Y ahí no te van a. Si te estás moviendo, te estás hablando, no te van a. también hay un tema, eso se lo quiero comentar, de los radioaficionados que tienen que dar ayuda a ciudadanos. Sí, el REMER y demás, la red de emergencias de radioaficionados, ¿no? Que si cuando hay una catástrofe te llaman y tienes la obligación. Esto mola, estas cosas molan, ¿eh? Cuando te hacen radioaficionado, te dan tu licencia, te dicen, oye, si el día de mañana hay una catástrofe a nivel nacional, todos tus equipos de radio tienes que prestarlos al Estado, al gobierno, para ayudar a la gente, ¿Qué tienes? ¿3 walkies? Pues dale uno al vecino, otro a ti o lo quien sea, pero venga, ayudar, ¿vale? Y solemos ponernos a la escucha en canales de socorro y en canales de emergencias. Si estás ahí a la escucha, yo el día del apagón estuve
escuchando a toda la gente de países de Europa, pero también tenía luego otras radios que estaban permanentemente encendidas hasta las 11, 12 de la noche en canales que son reservados para emergencias, para ver si alguien pedía socorro o lo que sea. Mayday, Mayday, si es operador de radio diría Mayday. Lo de las películas, cuando se estrella el piloto de avión, Mayday, Mayday. Pues Mayday, Mayday es estoy en graves apuros. Socorro, ayuda, ¿vale? Pero la gente no va a decir Mayday, Mayday, va a decir socorro, ayuda, lo que sea, ¿vale? Y entonces es muy importante no hacerse el héroe de, no, ya voy yo, no, dígame dónde está y me pongo en contacto con la Guardia Civil y le mando. Tú no tienes que ir, ¿vale? Tienes que ayudar. Nos echan literal. Sí, nos vamos. Bueno, yo era radioaficionado cuando tenía 12 años y además de discutir con mis padres todos los días, porque es una antena de 6 metros la ventana, pues iba a comentar un poco lo que tienen las multas. Que había unas furgonetitas por ahí del ministerio y era la que iba con un montón de antenitas y tal y te cantaban, te triangulaban. Pero ¿cuánta gente se dedicaba a la radioficción cuando tú tenías 12 años? Muchísima más que hoy. Hoy en día no. ¿Y por qué? Porque por la llegada de Internet, el IRC, el Fotolog y todas esas cosas, y luego el Facebook y luego Instagram y todas esas cosas. Por ejemplo, donde vivo, sin decir dónde vivo, el ayuntamiento intentó poner telefonía comunitaria y les demandaron. Telefónica, Vodafone, es decir, que incluso hacer temas radio comunitarios y demás no es sencillo. Ahí entramos en el mundo de las opiniones y de lo que yo creo que podría ser, no puedo garantizarlo porque no tengo datos, pero entiendo que puede haber algún tipo de interés en que la radio se use solo para algunas cosas y no para todo, ¿no? Pero yo creo que, y os voy a dar la razón a los que no tenéis licencia y decís, joder, es que yo no me la quiero sacar. Os voy a dar la razón en que es un poco rollo. Coño, pero tú no eres el target más común. Tú además tienes la licencia y te la sacarías sin estudiar. Y bueno, y vosotros con un poco de lógica también, ¿vale? Pero bueno, siempre está bien estudiar un poquito. Lo que quiero decir es que esto al final, que mucha gente lo vende como, venga, que todo el mundo se haga radioaficionado, que esto lo puede hacer todo el mundo. Yo no os voy a engañar, no es una afición para todo el mundo. Es una afición técnica. Y te tiene que gustar el cobre, los cables, las antenas, los tejados y la electrónica, un poquito. No me creo que si eso no te gusta, que te molen las radios. Y sobre todo, te tiene que molar saber escuchar, hablar cuando toca. Eso creo que es una de las cosas más importantes que todo el mundo tiene que entender hoy en día, ¿vale? Saber hablar cuando toca, escuchar, aprender de los demás, respetarse. Habéis visto las redes sociales como son. Yo a mí es que no me interesan nada y cada vez menos. Entonces, a mí lo único que veo algo de esperanza es en esto, pero no porque sea muy popular o use mucha gente, sino que con quien yo hablo sí que es gente respetuosa la mayoría de las veces. Bueno, pues a ver, no sé todavía para sacarte. ¿El qué? Hay que saber, no sé, para sacarte de cuarta. No, hoy en día no, pero hace años sí. Teníamos que saber Morse, te hacen un examen de Morse. ¿Vale? Hoy en día no necesitas saber Morse. Hace tiempo que no lo miro, pero había un plugin para el puerto serie en Linux que hablaba Morse. Entonces, podías enchufar un puerto serie y que hable Morse por ti. A mí me mola mucho, ¿eh? Alfonso lo sabe, ¿eh? Yo cuando voy a alguna conferencia, doy charlas y tal, soy muy, muy friki, ¿eh? Y sobre todo cuando hablamos de esteganografía, de criptografía y cosas así, yo hago chorradas como mandar mensajes en Morse mientras estoy hablando, dando toques en el pantalón o haciendo así o cosas así, ¿vale? Entonces, lo digo por si alguna vez veis algún vídeo, no hay gran cosa por ahí porque no se solían grabar antes tanto. Pero si me veis hacer cosas raras de dar toquecitos o de repente me saco una pipa y hago así como pues lo hacía un poco a nivel de concurso, ¿no? De si averiguas qué estoy diciendo, igual te llevas el año que viene una entrada, cosas así, ¿vale? La grabada, lo que está diciendo es que os volváis locos. Ya veo a todo el mundo así, a ver, mira, se ha tocado la pierna. No, está bien, ¿eh? Para que os fijéis y prestéis atención. Y saber Morse, ya sé que no es obligatorio, no va en el examen, pero te puede salvar la vida. Y no hace falta radio, ¿eh? Una linterna y así. Sí, S o S. No hace falta aprender Morse. Apréndete la S y la O. La S y la O, solo esas dos letras, ¿vale? Y haces así y con una de estas a 15 kilómetros, bueno, a 15 no, a 8, estas de 8 o 9 kilómetros, que es una pasada de distancia. Y ya no hace falta ni Morse. Haces así y si hay un helicóptero o algo y estás...